Bueno, en primer lugar quisiera hacer constar una aclaración que conste en el acta, en todo caso que se verifique, que es el tema de la votación. Se leyó que la votación se recontó que hubo 5 votos en contra y nosotros, por lo que pudimos recabar del chat y de lo que consultamos, la votación de esta ley de ESI resultó con 37 votos a favor y 9 en contra. Y, señor presidente, se dijo por secretaría que fueron 5 votos en contra. Básicamente quería pedir en primer lugar que se haga constar esto, en todo caso, que se verifique lo que yo estoy diciendo ahora, está grabado en el chat, los votos de cada uno de los diputados que hablaron sobre el tema. Bien, me toca a mí hablar sobre ley de ESI. Nosotros suscribimos un proyecto de ley que luego se tradujo en el voto, digamos, en el dictamen minoritario que llevó adelante el diputado Orgañarás en la Cámara. Y hoy nos tocaría, en cierta manera, fundar ese dictamen en minoría. Como estaba diciendo recién la diputada Armas, es difícil, es extraño estar discutiendo esta ley en el marco en el cual estamos atravesando una situación de aislamiento social, de más de 6 meses sin clases los chicos. Nuestros hijos, nuestros niños no salen a la calle hace casi 7 meses. No pueden hacer deporte. Recién hoy hemos aprobado un pedido que hicimos para que se diera, por lo menos en algún contexto de la pandemia, clases en las escuelas rurales o en las localidades donde no había COVID. Hay un reclamo nacional pidiendo la vuelta a clases, porque los chicos son los que más han sufrido todo esto. Ni hablar de los problemas de deserción escolar que tenemos y los problemas de conectividad y los problemas de falta de recursos materiales para miles de santafesinos para poder conectarse, aunque sea por WhatsApp, para poder recibir algo de material escolar. Y sin embargo estamos aquí discutiendo esta ley de ESI, que yo creo que no tiene nada que ver con las verdaderas necesidades sociales, con lo que verdaderamente nos pide hoy la sociedad, porque no estamos resolviendo el problema de los chicos que no han ido a la escuela, en absoluto. Pero ocurre como ocurre siempre cuando las agendas ideologizadas de ciertas élites ideologizadas proponen soluciones y recetas que nada tienen que ver con esas necesidades. El elitismo progresista, una vez más, creo yo, le da la espalda a la sociedad. Nosotros lo hemos comprobado en cierta manera con la redacción de esta ley. Yo respeto profundamente el trabajo que hicieron los diputados en la Comisión de Educación y respeto las opiniones que han tenido todos los distintos bloques a favor y en contra. Pero creo que el resultado de esta ley está mostrando a las claras que no hubo un consenso. No se admitió, creo yo, que ni un párrafo, ni un renglón de nuestra propuesta que terminó siendo el dictamen de minoría. Entonces me cuesta realmente aceptar, mucho menos creer que aquí haya habido pluralismo, que aquí haya habido tolerancia, que aquí haya habido respeto por las ideas del otro. Por supuesto, es el juego de la democracia, me podrán decir, lo entiendo claramente, pero ¿realmente era necesario un juego del todo o nada para sancionar una ley como esta? La verdad es que yo creo que no era necesario para nada, que perfectamente se podría haber buscado soluciones mejores, soluciones alternativas. Se habló aquí a lo largo de este debate y se remarcó y machacó todo el tiempo que esta es una ley científica. Se jactan los ideólogos de la ideología de género, los que sostienen esta ideología, que se trata de ciencia. Se ha dicho aquí que es una ciencia avalada por las ciencias sociales.
la verdad es que el hecho que esta ideología de género, que está preñada en esta normativa que están aprobando hoy, que se aprueba hoy, por supuesto que tiene un sustento en las ciencias sociales, pero no por ello ese sustento puede ser válido o puede ser válidamente impuesto a todos a través del Estado. Porque una cosa sería que quienes sostienen la ideología de género crearan una asociación, amigos de la ideología de género, y que vaya el que quiera ir, aprenda, escuche, comparta o no comparta esa idea. Pero muy distinto es cuando eso se trata de imponer desde el Estado. Ahí la cosa es más grave, porque ahí estamos hablando de la vulneración de los derechos. Afortunadamente, algunos legisladores aquí han reconocido que esta ley ha tenido un trayecto ideológico y que además es imposible hablar de una neutralidad ideológica. Yo celebro y agradezco la honestidad intelectual porque me ahorra mucha argumentación, porque verdaderamente decir que esta ley no es ideológica o que aquí no hay un contenido ideológico realmente es muy difícil para mí de aceptar o de comprender, porque los conceptos que aquí veo vienen de la Escuela de Frankfurt, de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, de pensadores como Derrida y el deconstructivismo, y tantos autores, o como más recientemente Judith Butler y su género fluido. Pero el punto no es la ideología en sí. La ideología la podemos debatir, podemos discutirla largamente. El problema, insisto, es cuando el Estado impone esa ideología, impone esa corriente ideológica como algo obligatorio y, lo que es más grave aún en esta ley, excluyente de toda otra mirada. Eso es lo grave, señor presidente. Nosotros nos dicen que es científico. La verdad no entiendo muy bien el concepto porque tampoco conozco una educación sexual religiosa. En todo caso, yo creo que la educación sexual es basada en la ciencia y en la evidencia científica o no. Lo que ocurre es que hay valoraciones, porque la sexualidad humana es parte de la conducta del hombre. Y la conducta humana siempre es valorada. Entonces, en la enseñanza de la sexualidad se enseñan conductas humanas y se valoran. Y se valoran desde muchos planos. No solo el plano biológico, ni tampoco el plano del deseo. También están los valores. También están los ideales de vida. También están los modelos que legítimamente los padres, las familias pueden reclamar. Se dice también que los niños tienen derechos. Lo he escuchado varias veces a esa argumentación, ¿no? Aquí. Yo la verdad que celebro que utilicen este argumento. A veces me da la impresión de que recién descubren que los niños tienen derechos. A mí me gustaría que apliquen ese mismo criterio cuando hablamos de los niños por nacer y que lean la Convención de los Derechos del Niño, tal y como se aplica en la Argentina, que dice que niño se es desde la concepción hasta los 18 años de edad. Entonces yo celebro que hablemos de derechos de los niños. Pero si vamos a hablar de los derechos de los niños y del interés superior del niño, pues entonces enmarquemos bien estos derechos. Porque el artículo 14, que es 14.1 de la Convención de los Derechos del Niño, que se cita en esta ley que se le da media sanción, menciona esta convención. Pues ese artículo 14 habla precisamente del derecho del niño a ser respetado en su conciencia, en su libertad religiosa. Entonces, si una familia le inculca a un niño determinada valoración, religiosa o no, de las conductas humanas, el Estado no puede interferir en eso. Porque ese derecho es anterior al derecho del Estado, porque la familia es anterior al Estado. Pero hasta la propia ley de educación sexual que ustedes están adhiriendo con esta ley lo dice claramente. Por eso no entiendo este empecinamiento en negar en un texto legal derechos que son evidentes, que están en la Ley Nacional 26.150 y que están en los tratados internacionales de derechos humanos, que acá se mencionaron. Pero los derechos humanos no son gallos de riña que deban ser
puestos en la arena política o en la arena de la discusión legislativa para ver cuál tiene más fuerza y cuál gana. Los derechos humanos están para ser respetados todos, todos. No hay un derecho humano que se sacrifique por otro, porque si no, estaríamos negando la lógica misma del derecho humano. Entonces, este conflicto aparente de leyes o de normas o de derechos que aparece, creo que tenemos que resolverlo, o deberíamos haberlo resuelto en esta ley, de un modo armónico, y no como hicimos aquí con esta ley, como se hizo aquí con esta ley, de un modo salomónico, dándole todo a una posición y nada a la otra. La verdad es que cuando se dice que esto, como es ciencia, los padres no pueden enseñarla porque no saben, como tampoco saben matemáticas, o geografía o historia, es preocupante y es peligroso porque nos hablan de una mirada paternalista, dicen que la hemos superado ese paternalismo. ¿Ah, sí? ¿Y en qué caemos entonces? Pues caemos en el paternalismo del Estado, que es la forma más autoritaria de concebir el diseño de la educación, donde el Estado reemplaza a los padres en la educación de sus hijos. Yo estoy convencido, y creo que nadie en su buena fe puede dejar de admitir, que el reclamo de los cientos de padres que han enviado correos electrónicos, que se han comunicado y que se han expresado en las urnas el año pasado y que nos eligieron para ocupar este lugar, no buscan o no respetan que sea el Estado el que les enseñe contenidos, pero están reclamando que le respeten sus valoraciones más íntimas. Y es ahí donde está el problema de esta ley, en que no la respeta, no la quiere respetar. Quizá en el razonamiento que expusieron recién está claro este atropello a ese derecho. Cuando se dice en tu casa enseñale lo que quieras, pero en la escuela se enseña esto, porque el género es ley, el género está en la Constitución. No, señores, el género no está en la Constitución. Y tampoco están los tratados internacionales de derechos humanos. No quiero recitarlos aquí por la hora que llevamos, pero el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que ingenuamente o con picardía han querido quitar de la ley, porque la verdad que no entiendo, creerán que porque no poner un pacto internacional en el texto de la ley, de esa manera no lo van a aplicar. Realmente me parece absurdo. Pero el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y quizás como la otra cara de la moneda de la Convención de los Derechos del Niño, dice que los padres tienen el derecho a elegir la educación que van a recibir sus hijos. Y eso es un freno enorme contra el autoritarismo estatal. Es lo más importante porque es la esfera de libertad íntima del hombre, que se proyecta en primer lugar en la familia, que es la célula básica de la sociedad. Y es ahí, en ese ámbito de libertad, donde los padres educan a sus hijos. Y donde el Estado solamente puede intervenir si hay algún conflicto entre padres e hijos. Pero el Estado de ninguna manera puede apropiarse de algo tan sagrado e importante como la educación de los valores de los hijos, salvo, claro está, que renuncie al Estado de Derecho y que no respete esas libertades fundamentales como se pretende con esta ley. Las familias claramente se ven perjudicadas y están en todo su derecho a reclamar lo que reclaman. No importa las frases ni los clichés si no les gusta o no les gusta. El problema aquí es que esta ley los está afectando directamente, porque les están diciendo a ustedes, a ellos, que no saben nada, que se tienen que callar, que se tienen que quedar en sus casas y que en todo caso en sus casas le enseñen lo que quieran. Y eso no es la libertad proclamada por el Constituyente Nacional. Esa no es la libertad proclamada por los tratados de derechos humanos. La libertad se proyecta no solo en la esfera íntima del hombre, sino en la esfera de relación con los otros. Y en la esfera de relación con los otros es ahí donde se ve fundamentalmente el respeto y el rol que debe ocupar el Estado. Entonces, bienvenido que el Estado enseñe contenidos científicos, bienvenido que enseñe matemática, que enseñe filosofía, que enseñe física, pero hay un punto y hay un límite que tiene que ver cuando enseña valoraciones humanas sobre las conductas.
Se habla del federalismo educativo y del Consejo Federal de Educación. Debo recordar que, en primer lugar, que la educación no ha sido delegada a la nación. Es una de las pocas potestades que las provincias conservan. Obviamente, en un federalismo de concertación se arreglan distintas normas y principios, pero nada de lo que diga el Consejo Federal de Educación puede subvertir o contravenir los pactos internacionales de derechos humanos a los cuales nos hemos obligado a respetar. Porque no es un artículo aislado de una convención, son todas las convenciones. Y cuando se hicieron estas convenciones, no se inventaron estos derechos, porque los derechos no se inventan, los derechos humanos se reconocen. Y es en el reconocimiento de los derechos humanos donde se puso especial hincapié en esto. Insisto, la familia es fundamental para el Estado. Y estas leyes que nosotros estamos adhiriendo a través de esta ley, lo señalan claramente a la familia como el rol fundamental. Los padres ocupan el rol principal, no subsidiario. El Estado es el que tiene el rol subsidiario. Entonces yo no entiendo realmente, y hasta a veces parece un diálogo de sordos, porque escucho los comentarios y digo, ¿realmente escucharon algo a los profesionales que fueron a hablar y que pedían por favor que se respeten esos valores, los valores que tienen las familias, la inmensa mayoría de las familias santafesinas y argentinas? El texto de la ley no expresa nada de eso. Eso es lo más grave. Se dijo aquí que ha triunfado la democracia. No sé si ha triunfado o no, la verdad es que yo no creo, porque hubiera sido quizá una demostración de eso el haber aceptado estas cuestiones y estas normas que son básicas, como el respeto a los padres a educar a sus hijos. Insisto, no están pidiendo que no se les enseñe educación sexual integral. Les están pidiendo es que no metan esa ideología que ellos no comparten, que nosotros no compartimos y que una gran porción de la sociedad no comparte. El punto claro, esto nos lleva a un dilema, que lo planteé al principio, ¿no? Esta tensión aparente entre derechos. Primero, el Estado no tiene derechos, el Estado tiene obligaciones, eso es lo primero que hay que decir. Y entonces, en las obligaciones estas que tiene el Estado, ¿hasta dónde puede ejercerlas y hasta dónde debe respetar los derechos? Esa es la pregunta que debió hacerse desde un principio. ¿Qué derechos están en juego? ¿Qué reclaman los padres? Y a partir de ahí empezar a construir un camino para llegar a una ley. La verdad es que si uno mira la finalidad de la ley nacional a la que se pretende adherir, tenemos que esta ley es absolutamente desproporcionada. No es integral porque no integra esos aspectos valorativos que no son parte de esta ideología. Tampoco es científica, porque como dijimos, es una corriente de pensamiento ideológico que yo respeto, pero el marxismo cultural sobre la cual se asienta fundamentalmente este concepto no es una ideología que compartamos todos. Y al no compartirla, no la pueden imponer en las escuelas. Aunque la disfracen de lo que la disfracen, realmente lo que están queriendo es imponernos una ideología. Como constitucionalista, que es mi métier, digamos así, yo digo, bueno, ¿cómo analizar esto? ¿Cómo salir? Lo primero que digo es que aquí hubo realmente un falso dilema. Se sacrificaron los derechos de los padres en la supuesta finalidad de una ley loable. Entonces lo que hay que preguntarse, bueno, a ver, ¿el fin es bueno? Esa era la pregunta. ¿El fin es bueno de esta ley? Y ahí empezamos a enumerar las distintas finalidades. En la ley nacional no había ninguna discusión y estábamos todos de acuerdo. Se habló aquí de la violencia y se hizo un relato de todos los casos habidos en Manada, violaciones, asesinatos. Pero ¿quién puede estar a favor? ¿Quién en su sano juicio puede estar a favor de esas conductas? Es una locura eso. Erradicar entonces la violencia, pero sí. Pero aquí no estamos discutiendo la erradicación de la violencia. Aquí estamos discutiendo una visión determinada de la realidad humana descrita a través de una ideología en la cual se impone esa ideología y se descarta cualquier otra.
Pero si la finalidad era erradicar la violencia, estamos de acuerdo. Si la finalidad es evitar los embarazos no deseados, pero bienvenido sea. Las enfermedades de transmisión sexual, bienvenido sea. Detectar, prevenir y condenar el abuso infantil, pero bienvenido sea esa ley. El problema es el medio, y ahí está el principio de razonabilidad que reclama la lógica jurídica y el derecho constitucional aquí, en Estados Unidos, en España, en Alemania y en todo el mundo occidental. Una norma tiene que ser razonable, y para que sea razonable tiene que ser proporcionado el medio empleado con la finalidad buscada. Y de entre todos los medios posibles debe elegirse siempre el medio que sea menos lesivo a los derechos de los ciudadanos. Entonces yo me pregunto, siguiendo ese razonamiento, ¿era este el mejor medio para buscar la finalidad de la ley nacional? Definitivamente no, definitivamente no. Y la huella de que no es así la dejan en el texto de la ley, porque ex profeso han sacado a los padres. Yo desde la ideología o la concepción del socialismo la entiendo, la respeto y además valoro esa coherencia ideológica, pero no puedo entenderla en otros sectores del arco político que admitan semejante intromisión del Estado en la familia. No me cabe que el movimiento nacional justicialista, que se definió por su fundador, Juan Domingo Perón, que hoy cumple 125 años, profundamente humanista y profundamente cristiana, esa concepción de la vida y de la realidad que dejó como legado y que permite y hace que hoy lo recordemos en todo el país, se da de patadas con esta ideología, se da de patadas. Porque el justicialismo jamás enseñó que el odio podía ser el motor de la historia. Todo lo contrario. Entonces, el motor de todo esto nos lleva a este resultado. Un antagonismo innecesario, como planteaba un diputado, enfrentar unos con otros, mis hijos contra tus hijos. No, nada de eso. Evidentemente la solución esta es mala, porque si estamos pensando que esto da lugar a eso, es muy mala. Debemos reconocer que la valoración del ser humano, del respeto al otro, del respeto al prójimo, como dijo una diputada, empieza primero en la casa, y ese es el primer lugar donde se educa. Y eso es lo que nosotros debemos fortalecer y promover. Que hay que atacar la discriminación, pero claro que hay que combatir toda forma de discriminación. ¿Cómo que no? ¿Pero necesitamos enseñar ideología de género para combatir la discriminación? No, en absoluto, en absoluto. No necesitamos. Lo que necesitamos justamente es medios que no discriminen al que piensa distinto. Porque el contrasentido de esta ley es que invoca no discriminar al otro, habla y reclama el derecho del niño a no ser discriminado por razones religiosas y le está imponiendo una discriminación brutal, porque en la escuela se le va a enseñar algo contrario que le enseñaron en su casa. Pero no porque le enseñaron algo religioso, sino porque en su casa le dijeron que se nace niño o se nace niña. Y en la escuela le van a decir que no se nace ni niño ni niña, que eso se construye, que eso se hace. Entonces esta ideología, que realmente contraviene principios elementales, no ya de las ciencias naturales, para que no me digan que es un reduccionismo biologicista, contraviene principios de la pura lógica. Creo yo, señor presidente, y para finalizar, esta ley no cumple ni con la finalidad buscada, no respeta ni los derechos de los niños que dice respetar, se apropia el Estado de los niños.
Porque hablan de que los niños son propiedad de los padres, pero por supuesto, claro que sí. Pero tampoco queremos que se lo apropien el Estado. Entonces, señor presidente, la desproporción de la ley con la finalidad buscada es enorme. Yo creo que si no es enmendada en el Senado, lejos de traer la paz social que buscamos, lejos de traer la tranquilidad, va a romper con ese pacto sagrado entre la institución escuela y la familia, porque los padres ya van desconfiados a la escuela porque no saben qué es lo que les van a enseñar o porque saben que les van a enseñar algo que es contrario a sus derechos. Y ni hablar de las escuelas de gestión privada, que también han sido eliminadas, a pesar de que la ley nacional dice expresamente que debe ser respetado el ideario. Aquí no dice nada, habla del marco cultural, de la realidad sociocultural, pero no hablan del ideario. Por supuesto que el no mencionarlo no impide que se pueda invocarlo, porque es la jerarquía superior está por encima. Pero el problema es que el producto es malo. Entonces, señor presidente, quería dejar sentada la posición de nuestro bloque, el rechazo, por todos los argumentos que ya expusieron los otros diputados, por los que seguramente hará la diputada Armas Veladi. Muchas gracias.